que para que el fuego de Dios, amén, se mantenga avivado, nosotros debemos de continuamente mantener una relación con Dios. Porque si nosotros queremos mantener una vida espiritual avivada, lo de Dios en nosotros tiene que estar avivado. Nadie puede tener una vida espiritual apasionada por Dios, con anhelo por las cosas de Dios, si lo de Dios en esa persona está apagado. Y el consejo del apóstol Pablo a Timoteo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y Pablo se refiere a lo que Timoteo tiene como un fuego, algo que nos quema cuando está en función, algo que nos da calor, algo que ilumina, algo que se expande. Dios en cada uno de nosotros ha puesto dones, ha puesto un llamado, pero el consejo de Pablo a Timoteo es que lo que de Dios había en él se mantuviera encendido. Es imposible mantener una vida espiritual avivada, apasionada por Dios, si lo que Dios puso en mí está apagado. Y Pablo le hace ver a Timoteo dos cosas. Número uno, que él carga fuego de Dios dentro de él. Número dos, lo que él tiene dentro no es del hombre, es de Dios. Tú tienes que entender que lo que Dios ha puesto en ti viene de Dios. Número dos, que tú tienes algo de mucho valor dentro de ti. Y la número tres, Pablo le dice que debe de mantenerse encendido lo que Dios había depositado en él. Y hoy es tiempo de que vuelvas a encender lo que una vez estaba encendido en tu vida, que vuelvas a encender lo que se te apagó. Hoy Dios quiere que todas aquellas áreas en tu vida espiritual que se te apagaron, que vuelvas a encender esa vida espiritual que tenías, que vuelvas a avivar tu relación con Dios, que vuelvas a tener pasión por orar, pasión por leer las escrituras, pasión por meditar en su palabra. Muchas veces la pasión por Dios se pierde. Han habido personas con grandes llamados, con grandes propósitos, con grandes dones de Dios dentro de ellos, pero con el tiempo la pasión se apaga. No tenemos pasión por orar, no tenemos pasión por leer la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El consejo de Pablo es que lo que Dios ha puesto en él se mantenga encendido. Es imposible tener resultado, tener victoria en nuestra vida espiritual si lo que Dios ha puesto en nosotros está apagado. La vida espiritual encendida que tú vas a tener como cristiano depende que lo que Dios ha puesto en ti se mantenga encendido. Nadie puede ser un cristiano apasionado, tener hambre por las cosas de Dios, si lo que hay de Dios en tu vida se apagó. Así que el consejo del apóstol Pablo a Timoteo le dice: por lo cual, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, por si usted lo quiere anotar, y versículo 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué poderosas palabras que Pablo le escribe a Timoteo. Y Pablo lo reanima y le aconseja que Dios puso algo en él, pero lo que Dios ha puesto en él debe de mantenerse avivado para mantener una vida espiritual avivada. Nadie puede tener victoria o crecimiento o éxito en lo que Dios ha puesto en él si lo que Dios ha puesto en él está apagado. Si tú quieres tener una vida espiritual avivada en Dios, no tienes que dejar que lo que Dios ha puesto en ti se apague. Porque la fuerza, la paz, el gozo y la pasión que va a haber en tu vida va a ser una consecuencia o un resultado que lo que Dios ha puesto en ti se mantenga encendido. La pregunta es: ¿por qué Dios ha puesto algo en mí y estoy apagado? ¿Por qué Dios me llamó pero no siento pasión por Dios? ¿Por qué Dios me llamó y no tengo anhelo por orar, por leer la Biblia? Por la razón que lo que Dios ha puesto en ti se ha apagado. Dios puso algo en ti, pero tú tienes que mantenerlo encendido. ¿Cómo mantienes encendido lo que Dios ha puesto en ti? ¿Cómo puedes mantener una vida espiritual encendida? ¿Cómo puedes tener esa paz, esa presencia, donde sientes que continuamente Dios te renueve, te refresque, donde sientes respirar aire espiritual fresco de parte de Dios, manteniendo una vida, una relación con Dios? Lo de Dios en tu vida se mantiene encendido orando, leyendo la palabra,
meditando en su palabra, escuchando cosas de Dios, escuchando cosas espirituales, viendo cosas espirituales, hablando cosas espirituales. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que tienen una mente con una naturaleza carnal piensan en las cosas carnales, pero los que tienen una mente con una mente espiritual piensan en las cosas espirituales. Así que nosotros debemos de saber que de la única manera que lo que Dios ha puesto en nosotros se mantenga encendido debe ser manteniendo una relación con las cosas del Espíritu. Por eso el consejo de Pablo es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es sorprendente notar que cuántas personas Dios les depositó un gran llamado, un gran talento, un gran don, pero su vida espiritual está apagada. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es posible que una persona teniendo algo de Dios dentro de ella se mantenga apagada? La razón es porque descuidamos nuestra relación con Dios. Lo que Dios puso en ti para mantenerse encendido está condicionado a la relación que tú tienes con Él. Cuando tú dejas de tener relación con Dios, cuando tú dejas de tener esa relación con Dios en la oración y con su palabra, lo que Dios puso en ti comienza a apagarse. Y la vida espiritual que tú vas a vivir es una vida apagada, una vida sin pasión, una vida sin gozo. Es sorprendente notar, amén, el decaimiento espiritual que muchas veces hay en muchos de nosotros. Hay muchas personas que están tan desanimadas espiritualmente que no tienen pasión por las cosas de Dios. Ya no tienen esa pasión, ese gozo, ese deseo de leer la Biblia, ese deseo de orar, ese deseo de estar con Dios y meditando en su palabra. La pasión se va perdiendo y Satanás va a hacer hasta lo último para que lo que Dios ponga en ti se apague. ¿De qué manera? Él te va a distraer, te va a desconectar de la relación que tú tienes con Dios, distrayéndote en cosas que no encienden lo que Dios puso dentro de ti. La distracción, Satanás la va a usar. Él te va a desconectar de tu vida espiritual para que lo que Dios ponga en ti se apague. Por eso el salmista David decía en el Salmo 119:37, dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. No hay forma que una persona se mantenga avivada en lo de Dios si sus ojos están desconectados de las cosas de Dios. Y el salmista David en el Salmo 119 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad. La vanidad es algo incierto, es algo pasajero, es algo que no es eterno. Y el salmista David le ora a Dios en el Salmo 119 y le dice: aparta mis ojos que no vean lo que no es eterno, que no vean lo que me desconecta de tu propósito, que no vean la vanidad, que no vean lo que no sirve, sino manténme en tu camino, avivado en tu camino, avivado en tu propósito. Una de las razones por la cual la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal en el libro de Génesis capítulo 19 fue porque puso la mirada donde no tenía que ponerla. Dice la Biblia que la orden del ángel, amén, a Lot y a su familia fue: no miren para atrás. Tenían que mantenerse enfocados porque Dios iba a destruir aquellas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, una historia muy conocida. Pero dice la Biblia que la mujer de Lot volteó a ver la vanidad, volteó a ver las cosas que habían atrás. Sodoma estaba corrompido, Sodoma y Gomorra se había corrompido por el pecado que ellos habían cometido, y ella volteó a ver para atrás y en ese momento se convirtió en estatua de sal, se frizó, se paralizó. Y eso es lo que está pasando en muchos de nosotros. Cuando tú te desenfocas de lo que no es de Dios, de lo que no es el propósito que Dios tiene para tu vida, comienzas a convertirte espiritualmente en una estatua de sal donde te detienes, donde llega la frialdad espiritual, llega la mortandad espiritual, donde no avanzas en tu vida espiritual. La esposa de Lot, por poner sus ojos en la vanidad, por poner sus ojos en Sodoma y Gomorra, por la curiosidad que ella tenía, se convirtió en estatua de sal. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 119:37, aparta mis ojos
que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. No hay forma que una persona se mantenga avivado en lo que Dios ha depositado en él si no se mantiene enfocado en lo de Dios. Si tú quieres que lo que Dios ha puesto en ti se mantenga encendido y avivado, tu enfoque tiene que estar en las cosas que alimentan lo que Dios puso adentro. Debes de llenarte de lo que Dios ha puesto adentro. Si Dios puso un llamado espiritual, un don espiritual, un talento espiritual dentro de ti, tienes que mantenerte enfocado en lo que alimenta lo que tú tienes adentro. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Recuerda, quien limita a Dios con lo que Él ha puesto en tu vida no es Dios, somos nosotros. Cuando hablamos de un fuego, el fuego puede incrementar dependiendo a lo que uno le esté depositando. El fuego enciende y se expande, produce calor, produce luz, dependiendo a lo que tú le estás depositando. Literalmente, un fuego puede ser muy pequeño, pero cuando tú le comienzas a meter los ingredientes que el fuego necesita, el fuego se expande, el fuego comienza a crear más luz, el fuego comienza a crear más calor. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que lo que Dios había puesto en él no tenía límite. Lo que Dios puso en tu vida no tiene límite. Somos nosotros que limitamos lo que Dios ha puesto en nosotros. Dependiendo lo que tú le deposites, dependiendo cuánto tú lo busques, dependiendo cuánto tú alimentes lo que Dios puso dentro de ti, así será lo que Dios va a manifestar en tu vida. El fuego, literalmente, físicamente, el fuego no tiene límite. Un fuego puede quemar una ciudad. Un fuego puede quemar todo un país, siempre y cuando el fuego tenga los ingredientes que él necesite para seguir alumbrando o para seguir quemando. En el mundo espiritual, lo que Dios ha puesto en ti no tiene límite. Somos nosotros que limitamos a Dios. Somos nosotros los que le ponemos límites a Dios. Cuando tú analizas que hay muchos lugares, hay muchas ciudades donde muchas veces hay incendios en ciertas montañas, lo que el fuego necesita es que haya ingredientes de lo que él necesita para seguirse expandiendo. Lo que Dios ha puesto en tu vida para que siga creciendo, para que se siga manifestando, es que tú le sigas depositando los ingredientes que él necesita. ¿Y qué necesita? Lo que Dios ha puesto en ti para que crezca. ¡Aleluya! Número uno, oración. Número 2, la palabra. Número 3, la meditación. Número 4, el ayuno. Son 4 armas muy poderosas que te van que te van a ayudar a que lo que Dios ha puesto en ti se desarrolle. Es muy importante. Recuerda, lo que Dios ha puesto en ti no tiene límite. Es tú y yo que le ponemos límite de acuerdo a la búsqueda. Lo de Dios en tu vida va a crecer dependiendo a la búsqueda que tú tienes con Él. Porque Pablo a Timoteo le hace entender que el don que Dios ha puesto en él es como un fuego. Y el fuego no tiene límite. El fuego lo que necesita para crecer, para incrementarse, para alumbrar y para calentar, es que tenga los ingredientes necesarios para él poder desarrollarse. Lo mismo, lo que Dios ha puesto en tu vida no tiene límite. Eres tú quien decide y quien va a tomar la decisión si lo que Dios ha puesto en ti crezca o se mantenga en una condición pequeña o en una condición grande. Por eso Pablo compara que el don que Dios había puesto en Timoteo, lo compara como un fuego. El fuego no tiene límite. Todos los que conocen el fuego o los que han visto lo que es capaz de hacer el fuego, físicamente sabemos que el fuego no tiene límite. Un fuego puede quemar toda una nación, todo un país, siempre y cuando el fuego tenga los ingredientes que él necesita para seguir expandiendo. Lo mismo pasa con lo de Dios en nuestra vida espiritual. Lo que Dios necesita o lo que Dios ha puesto en tu vida es que tú le sigas dando o alimentando los ingredientes para que se siga expandiendo. Ahora, Dios nos aconseja, este es el anhelo de Dios, que lo que Él ha puesto en nuestra vida se mantenga avivado. Dios no te llamó para que seas un cristiano o una cristiana con una vida espiritual apagada. El anhelo de Dios y la voluntad de Dios
Pablo se la revela a Timoteo y le dice: Timoteo, te aconsejo que avives lo de Dios. Vuelve a avivar la pasión por Dios. Vuelve a avivar ese anhelo por orar, ese anhelo por leer las Escrituras. Vuelve a tener pasión por su presencia. Vuelve a sentir ese ardor en tu corazón por las cosas del Espíritu. Hay personas que lo de Dios en su vida se les ha apagado. Ya no tienen la misma pasión, no tienen el mismo deseo, no tienen la misma inspiración. La Biblia dice en el libro de Levítico capítulo 6 versículo 13: el fuego arderá en el altar continuamente, no se apagará. Uno de los anhelos de Dios es que lo que Él ha puesto en ti no se apague. Dios quiere que tu corazón arda por causa de lo que Él ha puesto en ti. Pero para que eso arda, tú tienes que alimentar lo que tú llevas adentro. ¿Cómo alimentas lo que llevas adentro? ¿Cómo alimentas el don de Dios? Leyendo la palabra, orando, meditando en su palabra, sacando tiempo para estar a solas con Dios. La Biblia dice en Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si queremos mantener el don de Dios avivado en nosotros, debemos de sacar tiempo para orar, para leer la palabra, porque lo que Dios ha puesto en ti es espiritual y solamente se alimenta y se mantiene con las cosas espirituales, orando, leyendo la palabra, sacando tiempo para estar con Dios. Así que el anhelo de Dios es que lo que Él ha puesto en tu vida arda, que continuamente ese anhelo, ese deseo se mantenga ardiendo. Por eso dice la Biblia que el fuego arderá, no se apagará. El anhelo de Dios es que lo que Él ha puesto en ti se mantenga ardiendo. Yo creo que es tiempo de que lo que Dios ha puesto en ti vuelva a ser encendido. Yo creo que es tiempo que vuelvas a sentir pasión como la tenías antes. Probablemente lo de Dios en tu vida se ha apagado y te preguntas: ¿por qué ya no tengo la misma pasión? ¿Por qué ya no tengo el mismo deseo por las cosas de Dios? ¿Por qué las cosas de Dios me aburren, me cansan? ¿Por qué ya me llaman la atención otras cosas, pero menos lo de Dios? Porque resulta que si el don de Dios en tu vida se apaga, tu vida espiritual se apaga. Ya no hay pasión, ya no hay deseo por orar, no hay deseo por Dios, no hay deseo por entrar en ese contacto diario todos los días. Sientes que ya no sientes esa frescura espiritualmente. Por eso debemos de analizar cómo está el don de Dios en nosotros. ¿Cómo está el don de Dios en tu vida? ¿Está apagado o está encendido? Muy fácil de analizar si lo de Dios en nosotros está apagado o está prendido. Número 1, examina si tienes pasión por Dios. Examina si tienes deseo por orar o por leer la palabra. Porque si el deseo por orar o por estar con Dios está apagado, es porque el don de Dios en tu vida se ha apagado. Pero hoy Dios te manda esta palabra para que vuelvas a encender lo que una vez estaba encendido. Que lo que se apagó hoy vuelva a encenderse. Yo creo en fe que hoy Dios puede encender todo aquello que en tu vida espiritual se había apagado o se está apagando. El consejo de Dios es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La voluntad de Dios no es que lo que Él ha puesto en ti se mantenga apagado, porque tu vida espiritual, la paz, el gozo, la pasión por Dios depende de que lo que Dios ha puesto en ti se mantenga encendido. Si tú mantienes apagado lo que Dios puso en tu vida espiritual va a ser una vida apagada. Pero hoy Dios te manda esta palabra para que vuelvas a encender esa pasión por las cosas del Espíritu. Que vuelvas a tener esa hambre, esa pasión, para que vuelvas a sentir ese toque fresco de la presencia de Dios. Que vuelvas a sentir esa presencia como agua fría cuando sientes calor. Que vuelvas a sentir su presencia como cuando de pronto hay mucho calor y enciendes el aire, sientes que se te va la fatiga. Vuelves a tener refrigerio en tu vida espiritual. ¿Tú quieres volver a sentir ese refrigerio en tu vida espiritual? Vuelve otra vez a encender lo que una vez se te apagó. Dios no quiere que estés apagada.
que estés apagado. El consejo de Dios es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La pregunta es: ¿cómo enciendo lo que una vez? ¿Cómo enciendo lo que se me apagó? ¿O cómo vuelvo a recuperar esa pasión? Vuelve a acercarte a Dios, reconociendo, número uno, reconociendo que ya no eres el mismo. Número dos, reconociendo que lo necesitas. Número tres, pidiéndoselo a Dios, teniendo el deseo de volver a recuperar lo que una vez tenías. Vuelve a avivar el fuego de Dios